Pues nos ha tocado que hacer mucho control político, porque la política exterior en tiempos de Duque ha sido una política exterior equivocada, por decirlo menos, ¿no? El presidente Duque se propuso como prioridad de su política exterior derrocar a un presidente de un país vecino. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia de Colombia. Y no pudo derrocarlo. Es más, se va a ir primero él del Palacio de Nariño que Maduro del Palacio de Miraflores. Adicionalmente, el presidente y su partido se comprometieron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y se comprometieron de mala manera, porque tomaron partido por el presidente Donald Trump, que buscaba su reelección, y rompió una tradición de relación de Colombia bipartidista con los Estados Unidos, o una tradición de política de Estado de Estados Unidos hacia Colombia. Y eso, por ejemplo, en medio de la pandemia significó que demorara un año en llegar el lote de las 5 millones de vacunas que nos regalaron los estadounidenses. ¿Eso cuántas vidas significaron? Muchas vidas, ¿no? Ahora el presidente Biden acaba de cancelar la visita que iba a realizar a Cartagena en los próximos días. No sabemos si tiene que ver con la afectación de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y luego, la gestión internacional de la pandemia no fue la mejor. Nosotros hicimos unas negociaciones con las farmacéuticas que producen vacunas que son absolutamente secretas. No sabemos cuánto nos costaron esas vacunas, a qué precio con cada una de las farmacéuticas, cuántos fueron los lotes que contratamos y las demoras en esos lotes de vacunas. Y confiamos en exceso en el mecanismo COVAX, que fue un mecanismo que no sirvió para distribuir las vacunas en el mundo. Terminamos haciendo cola como Haití, como si fuéramos un país pobre del tercer mundo, ¿no? Así que también la gestión de pandemia no fue la mejor. Colombianos se quedaron atrapados en muchos países. Los vuelos humanitarios costaban un dineral, ¿no? Y en eso también hubo demoras, hubo falta de gestión hacia los colombianos que estaban regados en el mundo. Muchos colombianos quejándose de una desatención en los consulados. Los consulados no le hacían seguimiento a los colombianos que estaban siendo afectados por la pandemia fuera de Colombia. Recordemos que hay toda una nación en la diáspora colombiana, se calculan 5 millones de colombianos que viven a lo largo y ancho del mundo. Así que se necesita una política mucho más seria. Todavía no tenemos una política seria hacia los colombianos en el exterior. Cualquier ciudadano de cualquier estado en el mundo, ¿no?, es atendido, es cuidado, es protegido en sus derechos por el estado del que hace parte. Aquí ser colombiano es estar al garete, estar desprotegido en muchos rincones del mundo. Y eso que no hablamos de los casos más críticos, los colombianos que están detenidos en las cárceles en el exterior, que sufren maltratos, que no tienen asistencia jurídica adecuada, ¿no? Y eso se agravó en la pandemia y se agravó en este gobierno. El Partido Alianza Verde es una amalgama de sectores, de corrientes, de liderazgos. Este partido no tiene presidente fundador que todo lo decide y todo lo controla, como pasa con el Centro Democrático. No tiene mesías, ¿no?, como ocurre en algunos sectores de izquierda. Este es un partido más horizontal y por eso hace más difícil que se tomen decisiones. Es un partido que tiene una crisis de crecimiento, porque no es lo mismo gobernar un partido pequeño a gobernar un partido grande, de grandes mayorías, etcétera, etcétera. Ahora la mayoría del partido está en la coalición Centro Esperanza, ¿no? Quien va a representar a esas mayorías del Verde es un precandidato. Ayer hicimos un encuentro nacional, una convención nacional, que es el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Nosotros respaldamos esa candidatura y vamos a ir a esa consulta presidencial de esa coalición que se adelantará el 13 de marzo del año entrante. El candidato que salga de esa coalición con un programa de reformas y de cambios para el país será el candidato, el que salga de esa consulta será el candidato de los Verdes, que estamos en esa coalición, y con él iremos a la primera vuelta presidencial. Aspiramos a que pasemos a la segunda vuelta y que ganemos la presidencia de la República, ¿no?
para ofrecerle a Colombia una opción de cambio, pero una opción de cambio tranquila, una opción de cambio democrático. Todo lo que tengamos que cambiar en Colombia hay que hacerlo en democracia. Las dictaduras, ni de derecha ni de izquierda, son buenas para ninguna sociedad. Así que nosotros por eso nos ubicamos en el centro y en la centroizquierda, porque hay unas reformas sociales que hay que hacer, hay que hacer una transición energética para comprometer al país en la lucha contra el cambio climático, hay que consolidar la paz, superar la violencia, evitar que Colombia se meta a un nuevo torbellino de violencia, como parece estar ocurriendo, recuperar nuestra tradición de relaciones internacionales que acoge el derecho internacional y que respeta las instituciones internacionales, el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, que honra los compromisos de Colombia en sus tratados con la comunidad internacional en materia ambiental, en materia de derechos humanos. Tenemos que tener un gobierno capaz de revisar los 17 tratados de libre comercio para establecer una relación distinta, más equilibrada de Colombia con el mundo, que no afecte nuestra economía, pero que no nos aísle del mundo. Así que eso representamos nosotros, ¿no? Y por supuesto una política social y una reactivación económica que permita que enfrentemos los desafíos que nos deja la pandemia, ¿no? Y las nuevas realidades de la pospandemia. Tenemos que recuperar el tejido empresarial. Es que se quebraron 500.000 pequeños negocios en el 2020, 140.000 empresas. Tenemos que sacar millones de colombianos de la pobreza. 30 millones de colombianos están en la pobreza y en la pobreza extrema, porque la pobreza se disparó con la pandemia. Así que tenemos enormes desafíos. Tenemos que examinar las fallas de nuestra política de salud pública, avanzar en una reforma a la Ley 100 para que la política de salud, que es la política más importante de cualquier estado en el mundo, sea una política que proteja la vida de los ciudadanos y que garantice la salud de los colombianos y colombianas. Bueno, primero me alegra que haya una productora, un medio que se ocupe de entregarle información y de entregarle información amable, de información positiva a esos millones y millones de compatriotas, 5 millones de colombianos, que es la diáspora colombiana en el mundo. A ellos, por supuesto, mi afecto, mi compromiso con los derechos de esos colombianos en el Congreso, en la Comisión Segunda y en mi condición de delegado de los partidos alternativos en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hacemos siempre una revisión permanente de cómo atienden a nuestros colombianos en nuestros consulados. Siempre tratamos de que haya una carrera diplomática que garantice que tengamos los mejores funcionarios al frente de los temas de los colombianos y colombianas.